Hola a todos. Continuando con el tema de multipolos magnéticos, vamos a ver unos ejemplos sobre el cálculo del momento dipolar magnético. Aquí tenemos las ecuaciones que nos permiten calcular el momento dipolar magnético, tanto para distribuciones filamentales, superficiales y volumétricas de corriente. Veamos el primer ejemplo. Este es un problema que lo he sacado del libro de texto. Dice, una corriente constante I sigue una trayectoria cerrada, enrollada alrededor de un cilindro de radio A. En coordenadas cilíndricas, el vector de posición de un punto de este circuito está dado mediante la expresión que tenemos ahí. Esta de acá. Ve entonces que el radio va a ser constante A, es decir, sobre la superficie del cilindro. Sin embargo, la altura Z va a estar cambiando como una función coseno de n∅, donde su altura B es una constante y n es un entero positivo mayor que 2. Lo que se pide es encontrar el momento dipolar magnético de esta distribución de corriente. Bien, para que haya más claridad, he dibujado el circuito utilizando un n que tiene que ser mayor que 2. En este caso mi n vale 4, pero puede ser cualquier otro valor mayor que 2. Esto que voy a remarcar ahorita sería equivalente a la parte superior del cilindro. Claro, no es relevante para el problema, sin embargo me interesa que comprenda cómo es que está enrollado el circuito. Estas líneas que están aquí, que son, por decir así, la circunferencia en la parte central, solo me sirven de referencia. En realidad lo que interesa es este que estoy marcando en color azul. Este sería el circuito que está enrollando sobre la superficie del cilindro, así. Bien, resolvámoslo. Tenemos aquí la definición del momento dipolar magnético para una corriente filamental, donde el DDS es el diferencial de línea, y ese diferencial de línea, pues como el radio no va a cambiar, no tenemos nada en la dirección de ρ. Sin embargo, sí está cambiando el ángulo. Entonces tenemos como radio A de φ en la dirección de φ, y en la dirección de z, pues d de z. Ya que la posición z es función de la coordenada φ, pues el diferencial de z es igual a esto. ¿De dónde sale? Bueno, pues z se definió como b por coseno de n por φ. Así. Entonces sacamos el diferencial con respecto a φ y nos queda esa expresión. Aquí me falta el signo menos que se define en la parte de arriba. Bien, sigamos. Ahora se realiza el producto vectorial entre el vector R y el diferencial de línea. Esto me queda igual a A cuadrado de dφ en z menos A de dz en la dirección de φ más AB coseno de un argumento nφ de dφ en ρ.
Veamos de dónde salió el resultado. Aquí tenemos el diferencial de línea y tenemos el vector R. Si hacemos el producto cruz de aquí, multiplicamos a ρ por este término, entonces nos queda a cuadrado de phi, y al multiplicar ρ por phi, eso queda en z. Veamos el siguiente término. Multiplicamos a en la dirección de ρ unitario, cruz este término. Eso nos queda a diferencial de z, y al multiplicar ρ cruz z, eso nos daría negativo phi. Por último, trabajamos con este término, menos b con seno de n phi en z. Al realizar el producto cruz con los términos de aquí abajo, tenemos, al multiplicar z con phi unitario, nos queda un negativo ρ, sería menos AB coseno de n phi de d phi, y el negativo ρ pues haría que cambiara de signo, lo dejaría positivo. Finalmente, al multiplicar z unitario con z unitario, el resultado es 0. De ahí pues aparece este resultado. Ahora hay que hacer la integral de esto. El t de z' lo cambiaríamos y quedaría expresado en términos del diferencial de phi. A la hora de hacer la integral, este vector z unitario es constante. Sin embargo, phi unitario y ρ unitario no son constantes. Aquí tenemos la definición de ellos en términos de phi. Estas integrales obviamente van a involucrar a las funciones senos y cosenos. Y aquí debemos ir a algunas tablas para recordar ciertas identidades con respecto a la función seno y coseno. Esas identidades están acá. Si tenemos una integral de 0 a 2pi de una función coseno, y en el argumento m, donde m es un entero, por u sería el ángulo, multiplicado por seno de n por u, donde n es otro entero distinto a m, pues esa integral va a ser 0. Lo mismo ocurre cuando en vez de estar cruzadas la función coseno por seno, tenemos dos cosenos aquí. Coseno de mu por coseno de nu, integrado de 0 a 2pi. Esa integral es 0. Lo mismo ocurre cuando las integrales involucran el producto de dos funciones seno. Seno de mu por seno de nu de du, evaluado de 0 a 2pi, también da 0. La única forma en que esto no sea 0 es que m sea igual a n. Sin embargo, ese no es el caso. ¿Cómo sé que no es el caso? Bueno, n es un entero mayor que 2, mientras que el m sería 1 para la definición de ρ unitario, aquí también es 1, y para la definición de phi unitario también es 1. Entonces son distintos m y n, y el resultado va a darme 0. De todos estos términos hay uno que no se va a encontrar con el producto de dos funciones senos o cosenos, y es este de aquí, el que ve en z.
Ese es el único término que va a ser distinto de 0. Sustituyendo lo que quedó en la integral, que está evaluada de 0 a 2pi, y recordando que el vector z unitario es constante, así que no le afectaría la integral, así como el cuadrado, que también es constante, pues la integral es phi', evaluado de 0 a 2pi, y simplificando con este medio, pues llegamos a la ecuación. Veamos un segundo problema. Hay un solenoide ideal de n vueltas que están muy apretadas. El solenoide transporta una corriente I y su área de sección transversal es S. Determine el momento dipolar producido por el solenoide. Bien, aquí podría hacerse una serie de cálculos relativamente complicados, pero es más sencillo si se utilizan las definiciones que ya se vieron en clase. Una de ellas es que si se tiene una corriente filamental, si se tiene esa corriente filamental y está en un circuito sobre un plano, pues podemos usar que el momento dipolar es I por S, donde S sería la superficie y la dirección del vector de área pues es dada por la regla de la mano derecha. Una vez que se tiene el momento dipolar para una espira, vamos a modelar el solenoide como un conjunto de espiras, una sobre otra. Cada espira contribuiría con la misma cantidad al momento dipolar. Así, el momento dipolar magnético total sería n, que es el número total de vueltas, e I por S, que es el momento de una sola espira. Veamos un tercer problema. Hay una esfera dieléctrica de radio A. Posee una densidad superficial de carga sigma constante en toda su superficie. La esfera dieléctrica se hace girar en torno a uno de sus diámetros a una velocidad angular constante, omega. Suponer que la distribución de carga no se altera por la rotación y encontrar el momento dipolar magnético de este sistema. Solución. Comenzamos definiendo la densidad de corriente superficial, que es dada por medio de esta ecuación de aquí, y donde la velocidad tangencial sería igual al producto cruz de la velocidad angular multiplicado por R. Así. Después de realizar ese producto cruz, pues, y se le agrega la densidad de carga, se tiene este resultado. La ecuación para el momento dipolar magnético debido a una densidad de corriente superficial es esta de aquí. Vamos a hacer el producto cruz del vector R con la densidad de corriente K. Ese producto es igual a esta expresión. Recuerde que ya que la densidad de carga está en la superficie, ese R' se define como A en la dirección de R' unitario. Bien, el vector θ unitario
es un vector variable, depende del ángulo θ y del ángulo φ. Así que a la hora de sustituir para hacer la integral, se debe expresar en términos de vectores unitarios que sean constantes, es decir, en términos de x, y y z unitarios, como se puede apreciar aquí abajo. Ya que el radio es constante, en el diferencial de área, lo que tendríamos sería a cuadrado seno de θ' de θ' de φ'. Es decir, que vamos a integrar con respecto a θ' y con respecto a φ'. Aquí tenemos la expresión ya. Con respecto a φ', las componentes en x y en y se anulan al integrar de 0 a 2π. Veamos por qué. Note lo siguiente. La componente en x, que es esta, depende de φ' con un coseno. Cuando integre coseno de φ de 0 a 2π, ese resultado le va a dar 0. Cuando usted integre ahora la componente en y, que veamos cómo depende de φ. Depende con un seno de φ, aquí está. Se integra ese seno de φ, de 0 a 2π. Al evaluar, el resultado también va a ser 0. Así que desaparecen las dos componentes, la que ve en x y la que ve en y. Solo queda la componente en z. ¿Cuánto es la componente en z? Bueno, en z, seno de θ', y se multiplicaría por esto otro. Por eso va a quedar un seno de θ' a la 2. Aparte de eso, el diferencial de superficie también lleva un seno de θ'. Ahí lo tenemos. Perdón. Ahí está. Así, al final tenemos un seno de θ' a la 3. Para hacer esta integral de forma relativamente sencilla, pues observemos lo siguiente. Primero, lo que dependía de φ ya se evaluó y se vio que se tenía 0. Así que lo que queda ya no depende de φ, integra, evalúa y aparece este 2π acá. Las constantes también se sacaron. Sigma, omega a la 2 y otro a la 2 que es a la 4. Aquí está. El 1 medio se tiene ahí. La dirección de z unitario también se sacó, ¿verdad? Y el seno de θ' a la 3 se descompone en esta forma. Como seno de θ' por seno de θ' a la 2. Y hay una identidad que me dice que seno de θ a la 2 es 1 menos coseno de θ a la 2. Si esto lo pasara al otro lado, pues sumaría y la identidad estaría en su forma más conocida, ¿verdad? Bien. Pues se va a jugar con esto. Uno va a ser u y el otro va a ser d de u. Aquí ya está hecha la integral. Veamos qué ocurrió. Si coseno de θ es u, entonces tenemos aquí un u a la 2. La derivada del coseno es negativo seno, si estamos derivando con respecto a θ. Entonces esto de aquí
con este d de teta, haría el papel de un negativo de du. Otra vez, el u es coseno. Así que tenemos menos d de u. Tenemos un 1 y tenemos negativo u cuadrado. Esa es la integral que se realiza. Cuando integra negativo d de u, el resultado es menos u. Y cuando integra menos por menos más u cuadrado, la integral de u cuadrado de u es 1/3 de u a la 3. Eso es lo que se tiene aquí. Perdón. Ahí está. Se tiene menos u y 1/3 de u a la 3. Se evalúa evaluando menos coseno de pi. Menos coseno de pi es 1. Luego, cuando se evalúa el otro término, esto cambia de signo, pasaría a ser más. Tendríamos coseno de 0. Y coseno de 0 es otro 1. Entonces tenemos 1 más 1, que es 2. Ahora veamos acá. Tenemos 1/3 afuera. Ese 1/3 se multiplica por un coseno de pi. Coseno de pi es menos 1. Y luego, cuando evaluamos el otro término, cambia de signo. Sería negativo coseno de 0, que es otro menos 1. De aquí sale negativo 2/3. Y a la izquierda, acá tenemos un 2. Si a 2 le quitamos 2/3, nos quedan 4/3, así como está acá abajo. Por eso tenemos esa respuesta de ahí. 4/3 sigma pi omega a la 4. Bien, aquí tenemos el último problema. Dice, determine si un cambio en la elección del origen afecta al momento dipolar magnético. Se nota que hay dos sistemas de coordenadas. Este de aquí es el sistema original y por acá tenemos un sistema de coordenadas nuevo. Todos los ejes son paralelos, es decir que el X es paralelo con el eje X nuevo, el eje Y es paralelo con el eje Y nuevo y el eje Z es paralelo con el eje Z nuevo. Aquí hay un vector A, que es un vector de traslación. Si nos movemos desde el origen hasta el origen nuevo, pues es justamente el vector A el que me permite hacer eso. Si queremos encontrar una distribución de corriente J', pues desde el origen inicial hasta J' tendríamos un vector R'. Y desde el origen nuevo hasta la distribución de corriente J', el vector sería R' nuevo. Si usted observa con cuidado, va a notar que al sumar el vector A, que me permite trasladarme justamente desde el origen inicial hasta el origen nuevo, y lo sumamos con el vector R' nuevo, la suma es justamente el vector R'. Ya veremos cómo utilizaremos esta definición. Tenemos inicialmente aquí la definición del momento dipolar magnético. Si la ajustamos para sacar el momento dipolar magnético nuevo, este de acá abajo, pues lo que cambiaría sería el vector R' nuevo. Pero ¿quién es ese vector R' nuevo en términos de R'? Pues acá a la derecha ya escribimos la ecuación.
R' nuevo sería el vector R' original y esta A pasaría a restar. Es decir, que haciendo la sustitución queda como esta última ecuación que ha aparecido. R' nuevo es R' menos A. Como estamos buscando encontrar el momento dipolar magnético nuevo, vamos a jugar con esta ecuación de aquí y realizaremos el producto cruz de esos vectores utilizando la propiedad distributiva. La expresión queda en esta forma. Así. Si usted observa con cuidado, este momento dipolar nuevo es el mismo original. Y esta última expresión tiene al vector A, que es una constante. Al ser A una constante, podemos sacarlo del integral junto con el operador del producto cruz. Si sacamos A con el producto cruz del integral y posteriormente integramos únicamente sobre el volumen la distribución de corriente J y el diferencial de volumen, pues esto es análogo a lo que se hizo para calcular el momento monopolar, y el resultado de esto es 0. Así el segundo término desaparece y nos quedamos con que el momento dipolar nuevo sería igual al momento dipolar anterior. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que independientemente del sistema de coordenadas que elijamos y del origen que tengamos, el momento dipolar magnético no va a cambiar. Al compararlo con el caso eléctrico, como en el caso eléctrico cambia solo si hay momento monopolar, y en el caso magnético no tenemos momento monopolar, entonces era de esperarse que el momento dipolar en el sistema nuevo sea el mismo que en el sistema anterior. Muchas gracias por su atención.